Y los hospitales de todo el país se están preparando para el pico de la pandemia aquí en Argentina, que puede darse a fines de este mes, a principios del mes próximo. Los especialistas están monitoreando día a día la situación. Y es fundamental que cuando esto ocurra, los hospitales estén preparados. ¿Y en qué consiste la preparación? No solo en el recurso humano, también en el recurso técnico. Los respiradores son fundamentales y por supuesto hoy es un bien escaso. Miguel, estuviste trabajando con este tema. ¿Cómo estás? Buen día. Contanos cómo es la situación en Argentina y a nivel mundial con respecto a este tema. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día. Sí, realmente crítica la situación en ese sentido, porque en este caso estamos hablando de un recurso que requiere la aplicación de tecnología. Y precisamente esta escasez hace que los respiradores hoy sean realmente un bien que termina siendo caro, más allá de la posibilidad que han brindado algunos particulares de empezar a hacer ensayos a título personal para la fabricación de estos elementos o de otras empresas que han cambiado su rubro, al menos momentáneamente, para empezar a construir respiradores. Pero claro, cuando hablamos del respirador, ¿de qué estamos hablando? Hicimos este pequeño informe para que la gente se entere de cómo funciona el respirador, para qué sirve y por qué realmente hoy termina resultando un bien escaso. Son la última esperanza para la mayoría de los pacientes más gravemente afectados por el coronavirus. Pero ni los sistemas de salud de los países más ricos del mundo tienen tantos respiradores artificiales como los que demanda la pandemia de COVID-19. En la desesperada carrera por cubrir el déficit de respiradores, gobiernos alrededor del mundo han instado a industrias de todo tipo, desde fabricantes de automóviles a fabricantes de aspiradoras, a poner toda su capacidad al servicio de esta tarea. Pero, ¿qué son los respiradores? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué juegan un rol tan crítico en la batalla contra el coronavirus? Los respiradores son necesarios porque se estima que aproximadamente un 5% de los enfermos de coronavirus termina padeciendo el síndrome de distrés respiratorio del adulto, SDRA. Es la respuesta inflamatoria desmesurada de los pulmones a la infección provocada por el coronavirus. Se crea una especie de membrana y el oxígeno no puede traspasarla, lo que produce insuficiencia respiratoria. Es una condición que no tiene un tratamiento específico. Lo único es poner a los pacientes en ventilación mecánica y esperar que el organismo reaccione y venza ese cuadro. Y si en tiempos normales la tasa de pacientes que presentan SDRA ya es de por sí alta, de entre el 30 y el 40%, la proyección parece ser todavía peor en tiempos de coronavirus. El porcentaje es significativamente mayor sin respiradores artificiales, capaces de garantizar la llegada del oxígeno a la sangre. En el Reino Unido, el gobierno está tratando de conseguir 30.000 respiradores adicionales para complementar los 8.000 disponibles en el país. Y 30.000 también es el número de respiradores que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, estima que necesita su estado para hacer frente a la pandemia. El país latinoamericano mejor equipado para hacer frente al esperado aumento de la demanda es Brasil, que cuenta con unos 66.000 equipos para una población de 210 millones de habitantes. En un escenario de incidencia baja, de 43 casos por 100.000 habitantes, los sistemas sanitarios de Brasil colapsarían en 14 días. Argentina ya ha pedido aumentar sus respiradores en aproximadamente un 30%. Chile ha hecho exactamente lo mismo. Centroamérica, en tanto, está solicitando casi un 50% más de respiradores. Con todo el mundo haciendo lo mismo, sin embargo, la tarea no será fácil, incluso disponiendo del dinero necesario. La razón, simplemente no hay tantos respiradores disponibles, y ni con todos los fabricantes trabajando a plena capacidad, se puede lograr colmar la actual demanda. Ante este panorama, Miguel, uno comprende la necesidad de lo que se llama aplanar la curva, de que no se registren muchos casos en forma simultánea, ¿no? Sin lugar a dudas, y fíjate que la estadística de Brasil por lo menos así lo marca. Brasil quedaría en 14 días en una situación de colapso desde el punto de vista sanitario. Esperemos que esto no se produzca a pesar de que en muchos países del mundo se está esperando que la cantidad de personas contagiadas de coronavirus sea mucho mayor. Lo cierto es que aquí hay un recurso tecnológico que en primera instancia es muy específico y en segunda instancia, y creo que también es lo importante a tener en cuenta, es un recurso caro, por lo cual aquí lo que hace falta es poner dinero. Lo que nos corre en esta circunstancia es el tiempo. No hay manera de verlo de otra forma.
Seguro. Y hay que tratar de que la mayor cantidad de pacientes graves que llegan a los hospitales cuenten con un respirador. ¿Sabés que hay una estadística que ya se está manejando por parte de la Organización Mundial de la Salud que indica que cada 100 personas que se contagian el coronavirus, 20 terminan internadas? De esas 20, 6 llegan a la terapia intensiva a estado grave y 2 pierden la vida. Esto es una cuestión estadística y cuando faltan respiradores, ese número 2, ese 2% de casos mortales se incrementa notablemente. Cuando llegan a terapia o llegan a internación y no tienen respirador, los riesgos de vida se incrementan notablemente, ¿no? Vos fíjate, Agustín, un dato que es histórico. La aparición de los respiradores tiene que ver con el tratamiento original de la poliomielitis. Lo que sucede es que a partir de la década del 50, cuando Jonas Salk inventa la vacuna y luego aparece la vacuna Sabin, que era la vacuna que se tomaba por vía oral, se dejó de fabricar en cantidad de respiradores porque no había otra patología que obligara a que la cantidad de respiradores fuera realmente importante. Creo que nos ha agarrado totalmente desprevenidos lo ocurrido y habría que empezar a replantear otra vez esta situación para ver si frente a una pandemia de estas características no tenemos que estar técnicamente preparados para poder cubrir la emergencia. Lo decías vos en el informe, esto ha sobrepasado hasta los países del primer mundo. En estos días se leen muchas historias de personas en España o en Italia, adultos mayores, que resignan su respirador para que una persona más joven pueda utilizarlo. De alguna forma están suicidándose para que otra persona acceda a este equipo. Es dramático, ojalá no tengamos que llegar nunca a eso aquí en Argentina, ¿no? Bueno, esto se toma como referencia en función de casos ocurridos en Italia, donde, así como vos decís que hay gente que resigna, la versión dice que los médicos tienen que tomar la decisión de quién va a usar el respirador y quién no. Yo creo que esta es una decisión tremendamente difícil para llevar adelante por un médico que, lógicamente, con el juramento hipocrático, lo primero que jura es defender la vida del paciente. Terrible, la situación es terrible cuando tienen que tomar una decisión de estas características. Ojalá no lleguemos a eso. Para eso hay que seguir quedándose en casa, como estás vos ahora, ¿no, Miguel? Sí, efectivamente, Agustín. Con algunos problemas, la lluvia no ha sido muy benéfica para mi casa, otra vez una gotera, pero bueno, con un trapito en el piso se arregla el tema. Seguro, ¿eh? Ya tendremos tiempo de reparar el techo. Gracias, Miguel. Hasta luego.